estamos indicando que todo el problema está a nivel, miren esto, es un vaso sanguíneo, un vaso arterial. Y como tal, cuando hablamos de sepsis o shock séptico, es una alteración en la perfusión. La perfusión, ¿dónde está el contenido sanguíneo? Está a nivel de los vasos. Si la perfusión está alterada como consecuencia de sepsis en relación con el shock, ¿no? Entonces, el shock, existe diferentes clases de shock: shock séptico, shock distributivo, cardíaco, hipoglémico. Pero el distributivo está aséptico y el shock séptico, donde hay una alteración de la perfusión como consecuencia del proceso infeccioso, que puede ser bacterias gram positivas, gram negativas, hongos, y también problemas de tipo viral. Como repito, ha ido modificándose y ha ido cambiando. Vamos a poner la primera diapositiva. Entonces, ¿cómo se puede diagnosticar rápidamente el sepsis de tal manera que no demoremos? El tiempo que da desde una infección a nivel localizada y a un nivel sistémico es de 3 días en la generalidad de los casos. Y el tiempo que queda, digamos, 3 días que inicia la infección, está en su casa, ¿no? Generalmente tiene fiebre, tiene malestar, puede tener diarrea, puede tener un problema a nivel cutáneo, ¿no? Una herida. Por favor, alguien. Entonces hay que hacer el cambio que se ha producido desde el inicio es el manejo SOFA, donde es una falla basada en una falla multiorgánica o multiorgánica, ¿no? En un score basada en la falla multiorgánica, donde hay criterios de infección para ver si verdad estamos frente a infección. Pero estos criterios de infección del SOFA incluyen alteración orgánica de 6 órganos principalmente, aunque están casi todos, pero acá se requiere exámenes en laboratorio, como vamos a ver. Por ejemplo, hemograma, un problema de análisis de tipo respiratorio, en el riñón creatinina, en el hígado, los problemas de bilirrubina. Entonces, pero para que ustedes puedan ver, detectar en forma rápida, se ha incluido el SOF, el QUIC, o sea, el rápido, donde se ven solamente 3 parámetros y uno puede analizar clínicamente. La escala de Glasgow, vemos el nivel de conciencia, la respuesta motora, la respuesta verbal, y entonces 7 está, lo normal cuánto es en el adulto 15, pero en el niño cuánto es 13, no es igual que hay la primera variación en el Glasgow. Entonces, igual o menos de 13, ¿podemos valorar? Sí, pues no, como está, preguntar, ver cómo está el nivel de conciencia en el niño, cómo está la presión arterial. Obviamente la segunda variación no es igual como la presión arterial en el adulto. ¿Cuánto es la presión en el adulto? 70 a 120. O puede estar 70 a 110, o puede estar 80 a 110. ¿No? En el niño va variando en relación con el grupo etario. Para esto tienen que decididamente recordar lo que les he indicado en pediatría 1 o en el comienzo. ¿Cuánto hemos dicho que está la presión arterial en el recién nacido hasta los 3 años? 90-50. De los 3 a los 5 años, 95-65. De 6 a 8 años, 160. De 100, 110, 65. Entonces va variando, ¿no? No es como en el adulto. La frecuencia respiratoria también va a variar. En el adulto, ¿cuánto está? Aquí han puesto 22, pero puede ser de 20 respiraciones por minuto. Entonces, ¿cómo está en el niño? La respiración va variando, ¿no? En el lactante, en el recién nacido, ¿cuánto está? Hemos dicho 45, ¿no? A 50. Pero, de acuerdo
al problema de infecciones respiratorias, pues a ver como si eran 60 o más. En el lactante, ¿cuánto está? 20 a 25. En el preescolar, 25 a 35 en el lactante. En el preescolar, 20 a 25. En el escolar, 18 a 20. Y en el adulto puede ser 16, pero aquí están poniendo 22 como una situación incrementada. Eso sería la primera variación. Entonces, como esto ha ido variando, por ejemplo, cuando esto es del 92, cuando yo ingresé, ¿qué era sepsis? Era un proceso infeccioso generalizado que tenía alguna alteración. La principal alteración era fiebre y se veía mal el niño, se le veía mal, estaba cojumbroso, se veía pálido, con menor motilidad, pero de tal manera que se ha ido estandarizando en el 1900, se hizo el primer consenso de sepsis en 92, donde se dieron estas 5 fases. La primera, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Qué significaba eso? La síndrome de respuesta inflamatoria sistémica indicaba 4 aspectos. Que la frecuencia respiratoria estuviera en el adulto, pero vamos a ver después los cambios en el niño, estuviera mayor de 20. O que también la temperatura estuviera de 36 a 38. Que la presión arterial estuviera menor de 100 y que hubiera una alteración en cuanto a un examen de leucocitos. En el adulto de 4.000 a 12.000. En el niño esto obviamente va a variar. Eso es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Pero ha ido variando. ¿Por qué razón? Porque una respuesta sistémica no solamente puede ser como consecuencia de un proceso infeccioso, puede ser un problema traumático, puede ser una quemadura, puede ser un problema quirúrgico. Entonces no era tan específico y lo que se quiere es encontrar que vaya a ser más adecuado. Y después tenemos sepsis. ¿Qué es la sepsis? Sepsis es sí más un proceso infeccioso. Habla de acuerdo, bro. Sepsis severa, que va siendo cada vez mayor, de mayor gravedad. Sepsis severo, sepsis grave, quiere decir que tiene sepsis más una alteración orgánica en cualquier zona. ¿Cuáles son los principales órganos en el adulto? Es pulmonar y urinario. ¿Dónde está el problema? Como consecuencia de un problema neumónico o pulmonar o un problema urinario. Esto obviamente, vamos a ver después, lo repito, la situación de la variación. Y shock séptico, que a pesar de hacer tratamiento de sepsis severa, hace una falla hipodinámica, una hipotensión arterial y con una falla multiorgánica, la última, donde hay los órganos 2 o más alterados. Puede ser riñón, puede ser pulmón, corazón, hígado, hematológico. Un poco para hacer historia que deriva del griego sepsis, que significa putrefacción, por Hipócrates ante el siglo IV a.C. ¿Y qué decía? Pues la carne se descompone y la se desinfecta. Y una primera definición, ¿esto es verdad? Sí, ¿no? Un poco, para esa época estaba bien. Entonces, cuando ha ido progresando conforme la situación, ha ido mejorando en la investigación. Antes no se podía investigar, en el siglo XIV, siglo XV, peor antes de Cristo, y la situación era reñida con la situación moral. Entonces, en el año 1914, Schöttmuller avanzó un poco más y dijo que son bacterias, son gérmenes, son antígenos, son cuerpos extraños que ingresan al organismo y invaden el torrente sanguíneo. Si invaden el torrente sanguíneo van a demostrar signos objetivos y subjetivos. Los subjetivos, ¿cuáles serían? La piel, el incremento de la frecuencia respiratoria, y los objetivos, el control de la presión arterial, las situaciones de relaciones laboratorias. He ido avanzando y de tal manera que en el consenso de sepsis 2 en el año 2001 se seguía manteniendo estos 5 tipos.
pero se decía que la sepsis severa y los shocks sépticos debían tener mayor importancia. Entonces se fue disgregando en parámetros mucho más específicos. Sepsis más disfunción orgánica, se llama, sepsis severa. Entonces, ¿qué parámetros? Parámetros generales, inflamatorios, parámetros hemodinámicos, parámetros de disfunción orgánica y parámetros de perfusión tisular. Esto se mantenía también la sepsis, o sea, SIRS más un proceso infeccioso, pero en la sepsis severa y el shock séptico fueron mayores. Esto también se mantiene. ¿Cómo disgregaron los problemas parámetros generales? La fiebre se sigue manteniendo, que podía ser 38 mayor y no 36, la frecuencia cardíaca mayor de 90, la frecuencia respiratoria mayor de 30. En esto podría haber una disminución de frecuencia en el adulto, mayor de 30, y un estado mental alterado por el rasgo, y una hiperglucemia, glicemia mayor de 110 miligramos por decilitro en ausencia de diabetes. Los parámetros inflamatorios, para producir una inflamación, para causar inflamación por una sepsis, donde haya el ingreso y la reacción de la inmunidad innata provocando inflamación, se puede determinar con un examen laboratorial. El hemograma. El hemograma encontramos leucocitos mayor o leucopenia menor de 12, o también podría ir recuento normal de glóbulos blancos con el 10% de formas jóvenes o una desviación hacia la izquierda. Y finalmente la proteína reactiva del plasma y procalcitonina. Proteína reactiva y procalcitonina por encima del valor normal. La proteína reactiva sería por encima del valor. Y análisis hemodinámico, para que circule la sangre, ¿qué se llama? Hemodinámico. Tiene que estar a nivel sanguíneo. ¿Cuál se evalúa? La presión arterial menor de 90 o la presión arterial media menor de 70. ¿Cómo se obtiene la presión arterial? Presión sistólica, 1 más 2 presiones diastólicas, todo dividido entre 3 para que nos dé la presión arterial media. Parámetro de disfunción orgánica. O sea, ya hay alteración orgánica. ¿De qué órganos? Estábamos en el pulmón, decía que el primer órgano que está a nivel pulmonar. Entonces, ¿qué se obtenía en el pulmonar? La hipoxemia arterial. ¿Cuándo llamamos hipoxemia? En el adulto la presión normal es de 60, de 80 a 100, ¿no? Por debajo de 80, esa no la llamamos hipoxemia, no está adecuada. Entonces, hipoxemia arterial, donde la presión arterial sobre la fracción inspiratorial esté menor de 300. La oliguria, o sea, a nivel renal, una alteración, la oliguria esté a menor de 0,5 mililitros por kilo por hora, y la creatinina esté de 0,5 mililitros por decilitro. Hilo, la presencia de ruidos intestinales en compromiso del aparato digestivo, y a nivel hematológico, la trombocitopenia estuviera menor de 100.000 miligramos por mililitro, ¿no? Que está en microlitros. La hiperbilirubina mayor de 4 miligramos por decilitro, y final parámetros de perfusión tisular, donde está la hiperlactemia mayor de 13 milimoles por litro, y una disminución del relleno capilar homoteado. Entonces, el relleno capilar, ¿cómo evalúan ustedes? Presionan la uña si está mayor de 0,2 o menor de 0,2. Hiperlactemia mayor de 13. ¿Qué significa? Que hay cantidad excesiva de lactato. Como no hay una buena perfusión, no hay un buen metabolismo celular o hístico a nivel de los tejidos, por consiguiente, aumenta la cantidad de lactato. Hasta que en el 2016 el consenso de sepsis 3 define la sepsis como una disfunción orgánica, o podríamos decir más propiamente una disfunción de órganos que amenazan la vida causada por una respuesta mal regulada del huésped a la infección. Otros dicen que es el compromiso de la vida por una mala adaptación del huésped frente a la grabación de un gen. En ya tenemos la situación de sepsis. Pero ¿cómo evaluaban esta sepsis? La alteración estaba a nivel de 6 órganos: pulmón, corazón, riñón, hematológico,
por las plaquetas. Se pasó el tiempo ya. Entonces, si tenemos a nivel pulmonar, tenemos el PAFI, presión arterial de